Fujishock. ¿no? Hablemos de eso, porque es bien importante lo del Fujishock, lo que significó y lo que produjo. Cuéntanos un poquito lo que recuerdas. Terrorífico Fujishock. Ah, terrorífico, por supuesto. En realidad, el Fujishock fue un asunto demasiado grave, pero en el concepto es muy sencillo. Es lo que pasa en todos los hogares del Perú, cuando en una familia, por ejemplo, se gana como 100 y se gasta como 150. Claro. Quiere decir que a final de mes prácticamente hay un colapso. Claro. Entonces lo que tiene que hacer la familia es ajustarse el cinturón. Y esto es lo que Juan Carlos Hurtado Miller le propuso al país. Lo que no veníamos haciendo en los años anteriores y que Claro. generó la inflación. Claro. Entonces él salió a la televisión el día 8 de agosto, que eran más o menos a los 10 días de haber asumido el mando, y dio un discurso demasiado impactante. Vamos. Por ejemplo, él, claro, habló en ese momento de Intis, pero para hacerles una idea, en los soles que ahora estamos, por ejemplo, una lata de leche costaba 5.50. Él dijo, hoy día la tasa... Mañana. Hoy día la lata de leche cuesta 5.50 y mañana va a costar 16.50, 3 veces más. Un pan costaba 30 centavos y mañana va a costar 1 sol, 3 veces más. En el caso del azúcar, costaba 4 soles y al día siguiente iba a costar 8 soles. ¿Y la gasolina? Pero la gasolina fue absolutamente sideral. La gasolina, digamos, a los precios de ahora costaba 19 soles por galón. Y él dijo, sin pestañear, que al día siguiente iba a costar 30 veces más. 570 soles por galón de gasolina. Lo que hay que indicar muy claramente, Jaime, es que la culpa de ese incremento de precios no fue del gobierno de Fujimori en ese caso, Claro. sino de lo que había sucedido en los gobiernos anteriores, la acumulación de la inflación y a llegar a donde estábamos. La única manera de estabilizar la economía y de anular la inflación como en efecto se consiguió, era sincerando los precios, que es lo que, Claro. lo que hicieron. No, en realidad cuando Juan Carlos Hurtado terminó de hablar en la televisión, dijo que Dios nos ayude. Así terminó, sí. Así Y lo terminó. dijo en serio, ¿ah? Sí, sí, Porque completamente. un par de semanas atrás, por muchísimo menos en Venezuela, hubo Caracazo. una rebelión en varias ciudades y un Caracazo donde hubo saqueos en todas partes, ¿no? Entonces, cuando Hurtado Miller decía que Dios nos ayude, estaban esperando una reacción popular, una revolución y con Sendero cerca y todo lo demás. El asunto era muy complicado. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, bueno, para todos nosotros no sabíamos cuál iba a ser la reacción del pueblo peruano. Entonces, al día siguiente, Juan Carlos Hurtado Miller, como varios días, se fue a la iglesia de Jesús María con Se toda fue a su misa. familia. Se fue a misa. Sí. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que al final de la misa todo el mundo lo aplaudió. Con lo cual, él se sintió tremendamente reconfortado porque al hablar con el presidente Fujimori se dio cuenta que el país realmente estaba esperando algo totalmente distinto, algo como el enfermo moribundo que está esperando un buen médico que lo cure. Sí, pues. Entonces, eso es lo que empezó a pasar. El pueblo peruano entendió que estaba engañado y que Claro. efectivamente el propio Fujimori se había dado cuenta de lo que has contado tú, se Claro. dio cuenta de su error y rectificó, cosa que dice muy bien de un presidente y de un estadista, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que dado el enorme shock que representaba eso para la población más necesitada, nosotros tenemos que rendir desde ese tiempo homenaje a las madres de familia Sí, claro. de los asentamientos humanos, porque ellas inmediatamente se organizaron para hacer ollas comunes y alimentar a toda la población en las diferentes secciones del país. Las Fuerzas Armadas cumplieron también, y policiales, cumplieron un papel Sí. excepcional. ¿Por qué? Porque cuidaron de cualquier desmán en todos los edificios públicos. Y también yo quiero mencionar que la Iglesia Católica
como se dice, se fajó. Donó cerca de 12 millones de raciones de alimentos, tanto para el desayuno como para la comida. O sea que hubo una reacción de solidaridad que eso reconfortó a los propios gobernantes. Claro. Yo me siento muy orgulloso por eso, de cómo reaccionó el pueblo peruano ante tamaña crisis. Yo te puedo dar un ejemplo de qué es lo que pasó, una anécdota. A continuación. A continuación, porque al día siguiente yo por ejemplo, ibas a Pisco y encontrabas un grifo en Pisco que estaba con una cola de 1 kilómetro en un lado. De automóviles. De automóviles o de camiones, y en el otro, después del grifo también otro kilómetro. Entonces tú te acercabas con tu carro a llenar gasolina y le decías, oye, gordo, ¿qué pasó? ¿No tienes gasolina? No, no es que no tenga gasolina. Hay. Gasolina hay, lo que no hay es plata. ¿Por qué? Porque todos estos señores han venido pensando en que la gasolina todavía costaba 19 soles y no 570. Entonces no podían comprar ni siquiera 2 o 3 galones de gasolina y tampoco querían volverse a Lima. ¿Por qué? Porque perdían su puesto dentro de la cola, o también que como no había tantos grifos, podían quedarse a la vuelta en medio camino. Claro. Mira tú esa anécdota increíble, ¿no? Sí, pues. Ahora, por otro lado, en cambio, eso es evidente, ese es uno de los efectos, pero por otro lado, en cambio, cuando se sinceraron los precios, la escasez se terminó, como por arte de magia. Los panaderos empezaron a vender pan, claro, ya estaba a un precio razonable porque se había desembalsado la inflación. Los panaderos empezaron a vender, empezó a haber aceite, empezó a haber arroz, o sea, se normalizó la situación. Eso es la consecuencia de hacer las cosas duras, porque hacía falta,